Saludos, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo episodio de la segunda temporada de Entre Colegas. Hoy contamos con unos invitados súper especiales que yo sé que muchas personas ya conocen y realmente nos sentimos bien contentos que estén con nosotros y nos van a hablar de un tema bien interesante, así que voy a dejar que la doctora Lebrón, Elisa, nos presente a nuestros invitados del día de hoy. Hola, saludos, ¿cómo se encuentran? Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Así que tenemos hoy dos invitados muy especiales. Voy a comenzar con la doctora Rosaura Orengo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí. Así que para que sepamos un poquito más de la doctora Rosaura Orengo, es una cara muy conocida para muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra formación. Así que la doctora Rosaura Orengo Aguayo es catedrática asociada y psicóloga clínica bilingüe en el Centro Nacional para la Investigación y Tratamiento de Víctimas del Crimen en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Obtuvo su bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico y su maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad de Iowa. La doctora Orengo Aguayo luego completó un postdoctorado con especialización en trauma subvencionado por el National Institute of Mental Health en MUSC. La investigación que realiza la doctora Orengo Aguayo se centra en abordar las disparidades en accesos a servicios de salud mental entre jóvenes y adultos expuestos a trauma, con un enfoque específico en las poblaciones hispanas a través de métodos innovadores de difusión como la telesalud y la adaptación cultural y difusión internacional de terapias enfocadas en traumas basadas en evidencia. Actualmente es la directora de un programa financiado por SAMHSA en colaboración con la Universidad Albizu Mayagüez, enfocado en reforzar la resiliencia y promover la recuperación psicológica entre los jóvenes puertorriqueños después del huracán María. Y la codirectora de otra subvención de SAMHSA, Telehealth Outreach Program for Traumatic Stress, del National Child Traumatic Stress Network, dirigida al adiestramiento y capacitación en el uso de la telesalud para proveedores de niños y adolescentes impactados por trauma en Estados Unidos y Puerto Rico. La doctora Orengo Aguayo igualmente dirigió un programa financiado por USAID destinado a crear sistemas y servicios informados en traumas para niños en El Salvador. Es experta reconocida nacionalmente en primeros auxilios psicológicos, destrezas para la recuperación psicológica y la terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma. La doctora Rosaura Orengo Aguayo y la doctora Regan Stewart codirigen el Road Changers Lab en MUSC, cuya misión es cambiar el mundo un niño a la vez. Bienvenida, doctora, otra vez. Y con nosotros está el doctor Eduardo Lugos Hernández, quien es catedrático asociado al Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y posee un PhD en Psicología Clínica Comunitaria de Paul University en Chicago. Su trabajo se centra en la promoción de la participación cívica y política de la juventud y en conducir estudios en esta área, anclado en el acercamiento a investigación, acción participativa. Ha dirigido proyectos en escuelas de Puerto Rico, en donde ha desarrollado iniciativas de prevención de violencia con jóvenes como socios en el proceso de investigación. También trabaja con comunidades para adiestrarles en investigación, acción participativa, métodos de investigación y ética en la investigación. Actualmente el doctor Lugo es director ejecutivo de Impacto Juventud, proyecto que tiene como meta promover la participación cívica y política de jóvenes desde una base descolonial, antirracista y feminista. Este proyecto, que consiste de jóvenes de 15 a 25 años, provee experiencias de práctica a jóvenes en escuelas, comunidades, agencias de gobierno y organizaciones de base comunitaria. Uno de esos proyectos es Aula en la Montaña, el cual tiene como propósito apoyar el proceso educativo de la niñez, fomentar el conocimiento y apreciación de nuestra cultura, proveer destrezas agroecológicas y apoyar a padres y madres en la niñez participante.
Doctor Lugo también dirige Chiquimpacto, el cual es un proyecto para niñez de 0 a 12 años, sus cuidadores, maestros, maestras y otro personal de apoyo. Este proyecto provee una plataforma para promover las voces de la niñez y su bienestar. Colabora en política pública y ha trabajado como consultor internacional en Honduras en proyectos de prevención de violencia y proyectos educativos. Galardonado con el Premio de Psicólogo Distinguido en Política Pública y Servicio Público de la Asociación de Psicología Escolar, disculpen, de Puerto Rico en el 2015. El Premio al Desarrollo Profesional de la Psicología en las Américas, José Toro Alfonso en el 2021 y el Elizabeth Hurlock Beckham Award en el 2022. Bienvenido, doctor. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Es nuestro placer, ¿verdad? Y orgullo que ustedes estén aquí con nosotros. Así que a medida que hemos ido desarrollando nuestro podcast, es bien chévere conseguir, ¿verdad? Colegas que estén dispuestos a compartir su conocimiento. Y así que comencemos. Vamos a hablar un poquito de lo que tanto ustedes hacen y la importancia que tiene en nuestra niñez y en nuestra juventud. Y queremos recordar que todas las personas que están conectadas en vivo pueden hacer preguntas también, tener interacción. Vamos a estar siguiendo el chat del video para así poder contestar todas las preguntas, inquietudes y comentarios que les surjan en el proceso. Pero para comenzar, doctores, ¿cómo se evalúa la situación de los derechos de la niñez aquí en Puerto Rico? Mira, a lo mejor puedo empezar yo, Rosaura. Yo creo que hay dos cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Bueno, hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración a la hora de nosotros pensar en los derechos de la niñez en Puerto Rico. Voy a destacar tres de ellas, ¿verdad? Yo creo que la primera consideración que es posiblemente la más obvia para nosotros en los últimos 6 años tiene que ver con la crisis climática y cómo la crisis climática ha generado un reto bien grande para el gobierno de Puerto Rico para poder atender los derechos y las necesidades de la niñez en el país, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos sobre la crisis climática, nosotros no solamente hablamos sobre la crisis climática como los huracanes, los terremotos, las inundaciones severas que hemos tenido, por ejemplo, a través por Fiona, ¿verdad? Y por otras cosas que han pasado en el país, sino hablamos también de cuál es la respuesta o la falta de respuesta del gobierno para poder atender efectivamente estas situaciones, ¿verdad? Y en ambas cosas, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que en términos de los desastres naturales, algo que desafortunadamente vamos a seguir experimentando, porque nosotros no estamos manejando como humanidad, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, sino como humanidad no estamos manejando bien lo que es la crisis climática y todos estos debates de si existe, de si no existe, de cómo los gobiernos van a atender esto, de cómo los grandes intereses económicos, ¿verdad? Son muchas veces un gran obstáculo para poder atender estas necesidades. Pero en Puerto Rico hemos visto, yo creo que el huracán María fue el ejemplo más grande de cómo la respuesta gubernamental pues no ha sido la más eficiente, ¿verdad? Lo mismo pasó con el COVID-19. Y yo creo que con el COVID-19 fue que explotó dentro de nuestras profesiones la discusión, o por lo menos empezó, no voy a decir explotó. Me gustaría que tuviéramos una discusión más amplia, ¿verdad? A nivel de nuestra profesión. Una discusión de cómo se están violentando los derechos, por ejemplo. ¿Cuánto acceso en realidad tiene nuestra niñez a la educación en este momento, verdad? ¿Qué pasa después del desastre natural? ¿Qué pasa durante el COVID-19, que muchos de nuestros niños fueron a educación virtual, cuando la mayor parte, diría yo, por lo menos un poco más de un tercio de ellos no tenían acceso a Internet de banda ancha? Y no solamente eso, sino que quienes tenían acceso a Internet, muchos de ellos tenían Internet inconsistente, así que las necesidades educativas de nuestra niñez, incluyendo niños que están diagnosticados con situaciones de educación especial, no fueron atendidas de la manera más efectiva ni por el Departamento de Educación ni tampoco por las compañías que se dedican a proveer servicios, ¿verdad? Y evaluaciones de educación especial. Cuando nosotros hablamos sobre el derecho a la salud de nuestra niñez, yo sé que estamos teniendo a nivel de país una discusión mucho más amplia y profunda acerca de cuánto acceso en realidad nosotros estamos teniendo a servicios de salud de calidad. Y yo creo que ya sabemos, ¿verdad?, que el acceso es muy complicado y hay personas y hay niños y hay jóvenes en diferentes regiones de Puerto Rico que si para mí en San Germán, que tengo el Hospital La Concepción aquí cerquita, se me hace complicado tener acceso a servicios de salud a veces, o si llamo a un especialista me toma 7, 8 meses para una cita, para un niño que vive en Peñuelas en la montaña, para un niño que vive en Vieques que no tiene un hospital,
un niño que vive en Culebra, ¿verdad? Estamos hablando de que hay unos problemas de acceso a la salud severos. Otro de los problemas que podemos ejemplificar en términos de derechos de la niñez tiene que ver, y este es un problema que yo creo que es un problema que está atravesado por nuestra cultura y que lleva muchísimo tiempo, y es la situación de derecho de nosotros darle voz y participación a nuestros niños en todos los espacios que habitan. La Carta de Derechos de la Niñez, que es una carta que se aprueba en la década del 90 en Puerto Rico, establece una serie de derechos para nuestra niñez, pero entre ellos no está el derecho a la voz y la participación. Y a lo mejor eso suena un poquito raro para la gente, ¿verdad? Porque no es algo que nosotros discutimos mucho. Hay una frase que yo no sé si ustedes me permiten decirla aquí en el podcast, la voy a decir como quiera. Los otros días me dijeron, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así que, Elisa y Héctor, voy a pedir perdón. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Ese es uno de nuestros lemas cuando hablamos sobre la niñez. Entonces, cuando nosotros vamos a la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, el derecho a la voz y la participación es un derecho central para la niñez y la juventud. En Puerto Rico tenemos que adoptar ese derecho, y no solamente adoptar el derecho que se convierte en letra muerta, tenemos que comenzar a nosotros prepararnos y a trabajar con nuestros padres, con nuestros maestros y con nosotros en la psicología para saber cómo nosotros integramos la voz de la niñez de manera que sea una manera respetuosa y que en realidad estemos considerando sus recomendaciones como parte integral de lo que nosotros hacemos. Y hay gente que me dice, eso suena como un proyecto bien bonito, pero a la hora de la verdad no asumen ni esa postura, ni tampoco asumen ese análisis, ¿verdad? Ni asumen las recomendaciones de la niñez. Yo te puedo decir en la experiencia nuestra en Aula de la Montaña, en Impacto Juventud, ¿verdad? Y en otras iniciativas que hemos tenido. Ahora mismo, Rosaura y yo estamos trabajando un proyecto bien bonito con el Puerto Rico Public Health Trust, y estamos dialogando con la niñez acerca del trauma y acerca de muchas otras cosas. Y las recomendaciones y las cosas que nos dice la niñez son tan y tan valiosas, que yo creo que nosotros estamos perdiendo tanto al no integrar sus voces, y ellos están perdiendo mucho porque nosotros no le abrimos esos espacios de participación, sino que hemos simbolizado el respeto como el silencio. Hemos silenciado a nuestra niñez para simbolizar que nos respetan a nosotros como adultos. ¿Okay? Dos cosas rapidito, bueno, quiero monopolizar la conversación, es que las medidas de austeridad, y nosotros no hablamos de esto en la psicología, las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal han creado una situación de derechos de la niñez violenta. Los problemas de acceso que nosotros tenemos a servicios vienen de los problemas de la austeridad. Y los problemas que nosotros tenemos de aumento en problemas de salud mental, hace 6 años atrás, antes del huracán María, me acuerdo que yo me dediqué a hacer una revisión de literatura sobre el efecto de medidas de austeridad en otras partes del mundo, y en todas decía que en todos los lugares hay aumento de problemas de salud mental y problemas en el acceso a los servicios. 6 años después, el Nuevo Día saca una portada diciendo que hay una crisis de salud mental. Era previsible, lo sabíamos, y yo estoy seguro que la Junta de Control Fiscal también lo sabía. Así que tenemos un problema bien craso, ¿verdad? Con esto de la austeridad y en la psicología, de cómo trabajamos con eso, que no solamente respondamos a la necesidad de la gente, sino que tenemos que ponernos un sombrero de ponerle el cascabel al gato y decir, esto está causando el problema. Y finalmente, y esto engloba muchas de las cosas que acabo de decir, es el problema de la colonialidad en Puerto Rico. Nosotros no tenemos control sobre la Junta de Control Fiscal, para nada, eso no lo elegimos nosotros. Y las medidas fiscales del país las está dirigiendo un ente que no es un ente democrático, que el gobierno de Puerto Rico, y se lo digo yo que trabajo en política pública, tiene que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal para poder mover la pierna derecha. Y eso es un problema grande de derechos humanos a nivel internacional. Así que a todas luces, ¿verdad? Nuestra niñez está sufriendo una crisis de derechos humanos que tenemos que atender. ¿No? Y tocan muchos puntos muy interesantes cuando nos referimos a la niñez, ¿verdad? La parte de no tener voz. Y yo creo que los niños ya están preparados para tener voz. Yo creo que cada vez que nosotros trabajamos y que estamos en el field trabajando y atendemos a los niños, que se les da la oportunidad de tener voz, saben qué decir y quieren decir lo que están pensando. Así que es algo muy importante que tenemos que considerar, no solamente el poder educar a las personas sobre cómo se está afectando el acceso, todo esto está afectando el acceso, no solamente a lo que hablamos la salud mental, es la salud en general, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que buscar un especialista y no hay un especialista, o la cita es para dentro de 6 meses porque no hay? Y eso es unos casos particulares, pero sabemos que algo
hablo desde esos casos particulares, pero sabemos que es algo generalizado. Así que es un tema que hay que tocar, aunque no quisiéramos a veces tenerlo que escuchar, porque incomoda saber cómo es que tú me estás diciendo que los niños no tienen tales servicios o no tienen voz para decir. Y me recuerda, ¿verdad? Cuando hablamos de que los niños no hablan y el silencio de respeto tiene que ver mucho con nuestra crianza y desde cuándo estamos cargando y perpetuando eso. Así que mientras estaba hablando me surgen muchas ideas que digo, wow, ¿en dónde vemos que los niños no tienen ese derecho y que se están violentando sus derechos? Me hace pensar, Eduardo, Elisa, cómo hemos modelado nuestra relación colonial, incluso con la Junta, cómo la hemos perpetuado con los niños. No tenemos nosotros adultos control, pasamos esto a la próxima generación, no nos percatamos. Otra reflexión personal, al ser invitada a este podcast y ver las preguntas, tengo que confesar que como profesional de la salud mental nunca había leído la ley de la Carta de Derechos del Niño, la ley número 338 en su totalidad. Y eso dice mucho, ¿verdad? Y habiéndola leída en detalle, los ojos se me abren. Vamos a comenzar porque por lo menos de las 33, 34 pautas, solamente encontré una que podría decir estamos bien en Puerto Rico, o sea, eso dice mucho. Y quería hacer hincapié y retarnos hoy como profesionales de leer en su totalidad este documento. Puedes googlearlo, Carta de Derechos del Niño, ley número 338 del 98. Pero mira cómo comienza. La mayor riqueza de un país es su gente. En esa riqueza los niños representan lo más valioso porque son la promesa de un mejor futuro. Y qué ironía que los menos que tienen voz, que nos invitamos a este podcast, que incluimos en los planes de budgeting de nuestro país, son los niños. So, quería hacer ese comentario y concuerdo con todo lo que dice Eduardo. Me voy más allá. Estamos violentando los derechos de la niñez en particular, no tan solo silenciándolo, pero imponiendo tratamientos, programas que no se atemperan con sus necesidades. La salud mental en Puerto Rico y en muchos países está directamente ligada al acceso a comida, vivienda, seguridad, techo, oportunidad de crecimiento. Así que, ¿en qué manera en el consultorio estamos tratando una patología que en realidad tiene quizás que ver más con las situaciones socioeconómicas, sociopolíticas, las situaciones de justicia o injusticia en nuestro país? ¿En qué manera estamos educando a nuestros proveedores de salud mental en estos temas que muchas veces se consideran fuera de la psicología clínica, el trabajo social o la psicología escolar? Así que en esas maneras los derechos de la niñez lo tenemos que atender de una manera holística, de autocrítica y comenzando con leyéndonos cuáles son los derechos de la niñez y educándonos. Si me permites añadir algo, Elisa, quiero añadir un área que me preocupa mucho y que he estado conversando con mis estudiantes, ¿verdad? Cuando la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, habla sobre personas hasta los 18 años. Así que yo incluyo a mis estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Y nosotros hablamos mucho sobre la gentrificación que está pasando en Puerto Rico. Nosotros a través de la Ley 20 y la Ley 22 estamos teniendo un proceso de cambio demográfico, de modelo económico, de desplazamiento de nuestras comunidades y nuestra gente, que yo diría que es posiblemente la transformación social, cultural, económica más profunda desde los años 50 en Puerto Rico. Y no exagero, o sea, yo tengo estudiantes que me hablan acerca de las condiciones en diferentes pueblos, particularmente aquí en el oeste, donde han proliferado los Airbnbs, donde los inversionistas extranjeros han proliferado, y entonces cómo eso ha cambiado o está transformando la cultura, cómo está impactando el acceso de la gente a diferentes espacios donde ya no se habla español y se habla inglés y se le exige a la gente que hable inglés.
Y esto no es un rechazo, ¿verdad? A veces la gente confunde esto muy mal con racismo y xenofobia. Es una realidad de lo que está viviendo nuestra juventud y nuestra niñez, que se sienten que el desplazamiento no es solamente de vivienda, sino el desplazamiento es un desplazamiento del país. Es como que me están sacando del país. Y eso lo traigo porque es agobiante para nuestra niñez y nuestra juventud. Yo tengo maestros en Guayanilla que me han dicho: yo veo a nuestros niños sin esperanza, con ojos que reflejan que no hay esperanza. Y eso te diría yo que a mí me da ganas de llorar, que yo tanto tiempo trabajando con la niñez, ¿verdad? Y es una situación real. Y quiero hacer eco de las palabras de Rosaura, en términos de que eso requiere una mirada de nuestros programas de adiestramiento y de nuestra profesión, de por qué nosotros no empezamos desde ahí, por qué no empezamos desde los derechos, por qué no empezamos desde lo que estructuralmente necesita nuestra niñez y juventud para estar bien y para estar saludable. Y luego procedemos con los diagnósticos y con el tratamiento de cosas que a lo mejor no necesariamente están intrínsecamente ligadas con estas otras cosas, pero las carencias económicas, y no hemos hablado de la pobreza, el 60% de nuestra niñez vive bajo niveles de pobreza. Las carencias a este nivel estructural que no estamos tocando mucho son posiblemente el causante principal del estrés, de la ansiedad, de la depresión de nuestra niñez y de la falta de servicios adecuados. Y Yo cómo la creo violación que... Ay, perdón, Héctor, cómo la me violación interrumpí. a los niños y a los adolescentes perpetúan los grandes males que actualmente queremos resolver en el Puerto Rico actual, que si no hacemos algo con una mirada preventiva, no, entonces no vamos a resolver absolutamente nada. Como leía Rosaura, los niños son el futuro y si no comenzamos a trabajar con ellos, los males sociales se van a perpetuar de una generación a otra. Y en lugar de resolverse, lo que puede hacer es empeorar la situación. Y yo creo por la línea que hablaba Rosaura, ¿verdad? De la parte de nosotros como profesionales y nuestro adiestramiento. Cuando se hace la introducción a lo que es la psicopatología, se habla de unos factores que pueden afectar el desarrollo, ¿verdad? Que son importantes para ese desarrollo de la patología, que influyen en ese desarrollo, mejor dicho. Y se habla de lo que es el ambiente físico y el ambiente natural y el ambiente familiar. Y sí se introduce lo que es la parte climática y se introduce también lo que es la parte de cómo está construida la sociedad. Pero nos olvidamos entonces en el momento que estamos viendo ese niño de tú a tú, ¿verdad? El individuo, y se nos olvida entonces todo lo otro que constituye y que puede haber llevado a la sintomatología que tiene ese niño, porque no estamos enfocando solamente en reducir síntomas, en minimizarlos, para que el niño se sienta bien, pero y todo lo demás que trae ese niño que desencadenó en esa patología que estamos viendo. Y yo creo que si vamos a hablar de nosotros como colegas, e ir reenfocándonos hacia dónde queremos dirigir también la práctica, releyendo lo que en algún momento leímos, ¿verdad? Así que tenemos que continuar educándonos y continuar entonces trabajando y viendo otros factores y otros escenarios que están ocurriendo y estamos quizás en algún momento ignorando. Yo quería comentar, Elisa, y con esto a lo mejor cierro esta discusión, que incluso hasta la frase que está en la carta de que los niños son el futuro del país, yo creo que hasta eso tenemos que empezar a retar, porque para mí es una frase bien romántica. Y cuando tú la analizas, cuando tú dices que algo es del futuro, es que no tiene presente, es que no es importante en el presente, que no tiene necesidades en el presente y que no tiene contribución en el presente. La mirada de futuro está anclada en una visión neoliberal de que son el futuro en términos de la productividad, de que son el futuro en términos de la política, de que son el futuro en términos de otros indicadores que cuando tú miras niega la realidad de que nuestra niñez la tenemos que pensar en el presente para pensar que tienen algo que contribuir ahora, que tienen que tener una voz en este momento. Tenemos que arrancar esta cuestión de que la niñez es el futuro, que suena lindísimo, pero no lo es. Y darnos cuenta de que la niñez es parte integral de nuestra sociedad ahora. El ahora. El ahora. Aquí en el chat tenemos dos preguntas. Bueno, un comentario lo hace la doctora Gretchen Irizarry, dice que es que la salud mental no se puede ver como algo aislado
de todos los sistemas. Y Maite Crespo nos dice, ¿se puede decir que la ley 177, ley para el bienestar y la protección integral de la niñez, se está violentando? Nos hace esa pregunta. No sé si quieras tú contestarla, Rosaura, la contesto yo. La contestación es que sí, la contestación es que sí, y nuevamente yo creo que tenemos que hacer un análisis, y quiero hacer énfasis en esto, Lisa, porque a veces cuando hablamos de cosas que están atravesadas por la política, desafortunadamente nos han socializado a pensar en partidos políticos. Y a mí me gustaría que la audiencia se quitara ese sombrero de partidos políticos y que pensemos en la estructura social que tenemos, ¿verdad? En el 2009, el gobernador Luis Fortuño tomó la decisión de cesantear a más de 25,000 empleados públicos en el país en aquel momento, ¿verdad? Entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, abogados que atendían casos en corte de niños, ¿verdad? Que estaban pasando por experiencias de violencia. Eso, a todas luces, creó una crisis en el sistema. Desencadenó una crisis que estamos viviendo el día de hoy porque hay una falta de recursos adecuados que estén bien pagos, que estén bien remunerados, que puedan atender las necesidades de nuestra niñez. A eso tú le sumas el huracán María, le sumas la crisis del COVID-19 que ha desencadenado unas altas tasas de abuso de nuestra niñez, casos que sabemos y muchos otros casos que evidentemente no sabemos, ¿verdad? Y eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros en términos estructurales se ha desmontado un aparato gubernamental que era responsable por velar por los derechos de la niñez, por el bienestar de la niñez, se ha ido desmantelando poco a poco. Así que lo que estamos viendo es un reflejo de eso, no solamente el cesantear los 25,000 empleados, sino también entonces el cerrar más de 600 escuelas en el país. Ya hay un estudio de la Universidad del Centro del Observatorio de Educación Pública, si mal no recuerdo, del doctor José Caraballo Cueto y su equipo de investigación, donde nos habla que los niños que fueron desplazados, y yo uso el término desplazado porque pienso que es el más apropiado, a otras escuelas por el cierre de las escuelas, su ejecutoria académica, su aprovechamiento académico es peor que el de los niños que permanecieron en sus escuelas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa información? Cuando ya se está planteando nuevamente, el Departamento de Educación cambió el término para que no se escuche como que están cerrando escuelas, y ahora el término es que van a consolidar escuelas, que no es otra cosa que van a cerrar escuelas y van a poner niños de una escuela en otra escuela. Y sabemos que le está haciendo daño, pues esto es violentar los derechos de nuestra niñez, ¿verdad? Así que definitivamente las disposiciones de la ley se están violentando. Y Eduardo, tú mencionaste una variable bien interesante que me gustaría que se abundara un poquito, y es cómo piensan que la crisis climática afecta directamente este tema de los derechos y el bienestar de los niños. Yo creo que tenemos a la experta de las expertas aquí con nosotros, así que te voy a pasar la pregunta a Rosaura y después yo puedo abundar en eso. No, claro, excelente. Gracias por traer el tema y me alegro que por fin tenemos espacios para hablar sobre este tema. Para darles, ¿verdad?, comenzar con la UNICEF publicó un reporte recientemente donde han desarrollado el índice de riesgo climático de la infancia, donde revela que 1.000 millones de niños alrededor del mundo, 1 de cada 2 niños alrededor del mundo, está en riesgo extremadamente alto de sufrir las consecuencias del cambio climático. Eso es alarmante y muchas personas piensan, pero ¿cómo es posible, verdad? No es la exposición tan solo al incremento de sismos, de huracanes, de inundaciones, es las consecuencias, el tiempo de las escuelas estar cerradas, que desencadena en la falta de acceso a alimentos de desayuno y almuerzo, que es lo único que comen muchos de nuestros niños, que desencadena en la falta de acceso a agua potable, alimentos adecuados, y más importante, la socialización de nuestros niños, ¿verdad? Es alarmante ver que cada vez más, mi especialidad es trauma, el trauma índice por lo cual llegan los niños se ha convertido en algo relacionado a su medio ambiente, a la pérdida de alguna manera de un hogar, de un familiar que tuvo que irse del país, del estado para buscar trabajo debido a un fuego, debido a algo climático. Así que muchas personas me preguntan cómo yo me adentro como profesional en este campo, cómo puedo adiestrarme para tratar los efectos de la crisis climática en la niñez. Mi contestación es: ya lo estás haciendo, es que no te das cuenta. Estamos tratando los byproducts,
de la crisis climática y Puerto Rico siendo un caso muy particular. Así que este tema se va a tocar mucho en la conferencia en Mayagüez, que les vamos a invitar a atender y espero que podamos dialogar más. No sé, Eduardo, si quieres añadir algo más. Sí, yo quiero añadir algo que pienso que a veces se nos escapa otra vez por la interpretación que le damos a través de la relación que tenemos con los Estados Unidos. Y es que una de las consecuencias de la crisis climática son los desplazamientos poblacionales. Nosotros en Puerto Rico no hablamos de esa palabra desplazamiento, pero si yo me pongo a pensar en los terremotos que todavía están bien presentes en la psiquis de este país, particularmente en la gente del suroeste, yo recuerdo tener personas en parques durmiendo en casetas de campaña. Recuerdo no solamente en parques donde estaba la respuesta organizada, sino hasta en parques. Yo me acuerdo una vez salir a un parquecito que estaba cerca de la casa donde vivía con la nena y llego y hay 2 casetas de campaña en ese parque y eran 2 familias que habían decidido que allí iban a vivir en lo que la cosa estaba tranquila, ¿verdad? Y lo que se sentía seguro volver a su casa. Eso es desplazamiento. La migración es desplazamiento. Y nosotros tenemos una ola migratoria de nuestra niñez y juventud a través evidentemente de la movilización de sus padres y sus familias, grandísima, pero grandísima. Es una de las olas migratorias más grandes de la historia de Puerto Rico. Y eso crea muchas situaciones, ¿verdad? Crea una situación donde nuestra población cada día es más envejeciente, donde nuestros niños están viendo y nuestras familias no están viendo respuestas en Puerto Rico para sus necesidades. Y por otro lado, y a veces se nos olvida, cuando la gente se va, como que se nos olvida que brincaron el charco y que siguen siendo puertorriqueños y que, no sé, yo siento una conexión con la diáspora que no necesariamente todo el mundo siente, ¿verdad? Pero nuestros niños están entrando a unos ambientes que no entienden, unos ambientes llenos de racismo en muchos casos, unos ambientes donde, por ejemplo, el estado, uno de los estados donde más nuestros niños migran, es el estado de Florida. Y yo no sé si nos hemos dado cuenta que lo que está pasando en Florida es altamente alarmante. El movimiento, yo uso una palabra que no sé si debo usar aquí en este live, pero el movimiento hacia el fascismo del gobierno de Florida es fuerte. La prohibición del libro, nosotros nos dimos cuenta y nos escandalizamos cuando prohibieron el libro de Roberto Clemente. ¿Y saben por qué prohibieron el libro de Roberto Clemente? Porque hace mención del racismo y el discrimen que Roberto Clemente sufrió cuando migra a los Estados Unidos a jugar. Por eso detuvieron ese libro. Y ahora están reevaluando porque parece que el backlash ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Pero nuestros niños están entrando a un ambiente cuando migran que no conocen, que no tienen las herramientas para lidiar con eso. Y yo te puedo, y aquí me voy a ir a nivel bien personal, yo te puedo decir, te puedo hablar de las consecuencias negativas que tiene la migración para niños puertorriqueños que no están preparados para esto, porque lo he vivido en mi familia. Y he vivido cómo al enfrentar el racismo, niños que eran completamente con buenas destrezas sociales aquí en Puerto Rico, llegan allá y están peleando en las escuelas y están siendo suspendidos en las escuelas porque no entendemos que la dinámica muchas veces es que el niño negro, el niño latino es suspendido mucho más rápido que el niño blanco porque hay unas dinámicas que están bien documentadas en la literatura. Yo creo que nuestras estudiantes y nuestros colegas que fueron a NAS en estos días se dieron cara a cara con el racismo en Estados Unidos a través de un incidente bien fuerte que hubo allá, ¿verdad? En el hotel. Esas son las dinámicas para las cuales nuestros niños que migran no están preparados y la crisis climática provoca desplazamiento y sabrá Dios las consecuencias que tiene para nuestras niñas. Así que, o sea, yo creo que el problema es más grave de lo que nosotros hablamos y yo estoy seguro que en muchos, incluso hasta de nuestros salones de clase y nuestras conversaciones, no estamos hablando sobre esto y tenemos que empezar a dialogarlo de manera más profunda. Y para añadir una cita, ¿verdad?, de datos, nuestro equipo publicó un estudio después de María con más de 96,000 estudiantes de escuela pública y una de las preguntas que se le hizo es, ¿has tenido a un familiar cercano o un vecino cercano que es parte de tu núcleo de cada día que se mudó a Estados Unidos después de María? 56% indicaron que sí. Y eso fue en María. O sea, que me preocupa mucho lo que revelaría esa misma pregunta en el 2023. Y sabemos que en estudios subsiguientes de analizar esa muestra, la falta de apoyo social y el desligamiento de ese núcleo social crucial está prediciendo síntomas de uso de sustancias, de violencia, de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Es el predictor más grande. Es la
el desligamiento y el romper esa familia. En lo personal, miren, mi generación, mid-30s, 40s, de profesionales que nos fuimos porque nos inculcaron desde pequeños. Si tú quieres una vida mejor, te tienes que ir. Sí. Tienes que estudiar afuera. Sí. Estudio informal. Todo el mundo quiere regresar. Todo el mundo se siente comprometido y nos hacen falta nuestros viejos, nuestros tíos. Y no poder ni regresar porque ahora no hay vivienda, porque las han comprado otras personas. Esto es bien fuerte. Nos vamos otro paso adelante pensando en la telesalud. Nosotros tenemos también una crisis de acceso, no tan solo porque no hay quizás los suficientes proveedores y hay más necesidad, pero Puerto Rico, aunque es 100 por 35, no podemos llegar a todas las comunidades, aunque quisiéramos, o las personas guiar a nuestros servicios. El 11 de mayo se acaba la emergencia federal nacional. Tenemos que movernos hacia proteger lo que ha funcionado para quien ha funcionado en la pandemia, para mantener los servicios híbridos y no apagar los esfuerzos de democratizar el acceso a la tecnología, el Internet y estos instrumentos. O sea, que eso también impacta. ¿Por qué? Porque junio comienza ya mismo, la temporada comienza ya mismo, necesitamos poder continuar apoyándonos como profesionales, adiestrándonos en todas estas intervenciones, y eso no sucede ya reuniéndonos en el centro de convenciones, todo el mundo en San Juan un día. Necesitamos continuar con estas opciones virtuales también. Yo creo que es importante en la línea de lo que estamos hablando, de que y concuerdo con lo que dice la doctora Seda, que se iban con la idea de salir del país, se vieron desplazados, tuvieron que irse a Estados Unidos y no necesariamente llegaron a unas condiciones mejores de las que estaban acá. Y entonces, al desplazarse hacia allá, ¿qué pueden ofrecerle a esos niños? ¿Qué esas familias tienen para ellas ofrecerse a sí mismas? Y entonces van con una idea y no es lo que reciben. Así que ya el núcleo familiar en general está ¿verdad? afectado por eso. E igualmente sé de casos de personas, ¿verdad?, que se desplazaron por un tiempo, sí, buscando algo mejor, que en aquel momento subsanó, pero volvieron hacia acá sin entender que iba a tener una consecuencia a largo plazo, ese cambio tan repentino que tuvieron, aunque momentáneamente estaba ayudando en la situación, pero no veía entonces el regreso nuevamente, lo que conlleva una mudanza para un niño, lo que conlleva dejar a sus pares, su núcleo familiar cercano, su rutina, y entonces y regresar para acá. Y lo vemos no solamente nosotros en la parte emocional, también en la parte académica, que nosotros que estamos en la escuela y no podemos quitar la parte académica y cómo repercuta en lo que es el aprendizaje también. Así que algo que tenemos que pensar, y que esto puede volver a pasar, porque no, ¿cómo lo vamos o sea, qué vamos a hacer nosotros? Pero es un tema que no, y concuerdo con ustedes, que no se habla mucho. No Sí. se habla de crisis climática y la consecuencia en los niños. Y que tenemos que analizar también otros factores estructurales que también pueden afectar el bienestar de los niños. Y me gustaría que me hablaran sobre si han identificado algún otro factor estructural que afecta directamente ese bienestar a nuestros niños. Mira, antes de contestarte esa pregunta, Héctor, quiero añadir a lo de la crisis climática, bien brevemente, que nosotros también tenemos que sentarnos, y el simposio de la PPR nos va a dar esa oportunidad ahora en marzo, de sentarnos a hablar de cómo hacemos las cosas distintas dentro de la crisis climática. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en todo esto de la crisis climática es que honestamente no sabemos responder. Los sistemas no saben responder a algo que es nuevo y a algo a lo cual nos tenemos que adaptar. Entonces la petición o la exigencia, no la petición, la exigencia de adaptación es para el ser humano y no para los sistemas. ¿Okay? Así que, ¿qué pasa con eso? Que queremos adaptar la educación a lo que era antes. Y queremos que los niños funcionen, a lo mejor con la única adaptación de que ahora nos movimos para un mundo virtual que no es real para todo el mundo. Queremos que la escuela siga funcionando, como dicen por ahí, business as usual. Que la universidad siga operando business as usual. Pues mira, ¿sabe que hace 6 años que este país no tiene business as usual?
El business as usual es el caos. El business as usual es huracanes, es terremotos, son huelgas, son paros, es pandemia. ¿Sabes? Aquí la normalidad se alteró por completo porque estamos viviendo un momento histórico bien complicado. Y por ahí muchas otras cosas de las que tenemos que estar pendientes que ni voy a traer, ¿verdad? Pero que son cosas que nosotros tenemos que repensar cómo entonces nosotros ofrecemos nuestros servicios, ¿verdad? Ahí Rosaura trajo algo bien importante. Yo voy a hablar sobre cómo nos insertamos nosotros en la comunidad, pero de manera apropiada. Cómo nosotros tenemos que, por ejemplo, empezar a pensar en la psicología escolar y decirnos cómo podemos añadir el conocimiento de la psicología comunitaria al conocimiento de la psicología escolar. Porque este fraccionamiento a veces que tenemos entre las diferentes áreas de psicología es tan artificial a veces no, siempre pienso yo, y perdemos mucha oportunidad de ver cómo la literatura de un área abona a poder fortalecer los servicios de otras, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces, ¿verdad? Yo pienso que nosotros más y más tenemos que ser aliados de nuestras comunidades y empezar a fomentar proyectos en comunidad como el que tenemos nosotros en Aula en la Montaña, que ahorita puedo abundar sobre el mismo, pero no lo podemos hacer desde una base donde no hay las competencias para trabajar con comunidad, porque con muy buenas intenciones podemos hacer mucho daño en las comunidades. Así que esto requiere como que una mirada de qué hacemos diferente, qué hacemos distinto, con quién hacemos eso distinto. Y cuando digo con quién, pienso en nuestras comunidades, pero pienso también en profesionales de otras áreas. Yo trabajo con ingenieros, yo trabajo con kinesiólogos, yo trabajo con trabajadores sociales, trabajo con terapistas del habla, terapistas ocupacionales. Bueno, yo puedo hacerte un laundry list de los diferentes profesionales de los cuales yo he aprendido tanto y trabajo con la comunidad, con la sabiduría y los conocimientos de la comunidad. Y eso yo creo que hay que empezar a pensar cómo hacemos eso de una manera sensible, porque también conozco, ¿verdad?, personas que con muy buena intención o iniciativas que con buena intención quieren llegar a la comunidad, pero hay una frase que no sé si han escuchado anteriormente, que es la frase del white savior, ¿verdad? Llegamos con este complejo de que vamos a salvar a la gente y entonces hacemos más daño que bien, ¿verdad? Así que esa mirada de adiestramiento de cómo integramos el conocimiento de la psicología comunitaria a todas las áreas, ¿verdad? Cómo hacemos un cross-fertilization entre todas las áreas de psicología, cómo nos movemos a espacios de transdisciplinariedad donde colaboremos con otras disciplinas y con las comunidades, y cómo ofrecemos servicios de manera distinta para que le llegue a la gente, incluyendo cosas tan radicales, que no son tan radicales porque se han hecho antes, como darle destreza a líderes comunitarios para que hagan cosas que nosotros hacemos. Porque en comunidades como la que yo trabajo en Peñuela, después de un huracán, yo no llego en 2 semanas. Pues la comunidad... Ellos son los que están en el momento que se necesita. Exactamente. Pues yo necesito que hayan unas destrezas en la comunidad para poder lidiar con unos asuntos en lo que nosotros podemos llegar y unirnos a ese esfuerzo de recuperación de la comunidad. ¿Okay? Y eso requiere una mirada distinta de lo que hemos estado haciendo, no que la gente, y por eso aquí viene el debate de la resiliencia. Yo creo que lo más resiliente que ha habido en todos estos 6 años han sido nuestros sistemas que no cambian, ¿verdad? Y es hora de empezar a quebrantar esos sistemas y a mirarlos de manera distinta. Eso me trae, acabo de venir de otro espacio, otra reunión donde un ingeniero mecánico se introduce al espacio de intervención post-desastre y ahora se dedica a ofrecer primeros auxilios psicológicos y entrena en esto. Y tú pensar en eso, ¿verdad? Cómo un ingeniero mecánico termina siendo una de las personas más influyentes en el espacio de intervención post-desastre. Y él habló de eso. Alguien me dio la oportunidad de aprender estrategias que yo puedo complementar con mi skill set técnico para reconstruir comunidades, pero ayudarlas también a recuperarse. Así que ese gatekeeping que tenemos que repensarlo de una manera rush, ¿verdad? Y me voy al otro lado para tu pregunta, Héctor. Miren, tenemos que estudiar esto empíricamente, pero es un estudio que si alguien está interesado me encantaría colaborar. Se está dando un movimiento, ¿verdad?, de independencia solar en varios países, proyectos que no esperan por el gobierno, se mueven. En Culebra ahora mismo hay un movimiento de 100% independencia solar y compañías privadas, non-profits, están pitching in. Y hay casas que tienen sus placas ya ready to go. Miren, hay que estudiar el efecto de eso en la salud mental de la población. ¿Qué significa no tener que temer que se te vaya la luz? ¿Qué significa tener independencia solar de agua, de alimentos? Eso es algo que quiero poner en las mentes, ¿verdad?, investigativas, para repensar un poquito de que quizás no es que tengo que llevar la terapia, tengo que llevar el acceso a recursos de estudiar la inversa.
¿verdad? De cómo impacta a ese niño, esa familia, a nuestras poblaciones vulnerables, los envejecientes también. Así que para contestar tu pregunta, la crisis energética que tenemos en Puerto Rico, yo me asombro de cada taller que yo doy en persona en Puerto Rico, donde me movilizo, el impacto que tiene un mini apagón de luz, un cambio en lo que sea de electricidad. Es una respuesta traumática, de freezing, ¿verdad? Así que eso es algo bien curioso que se nos olvida. Y lo otro que yo creo que hay que también considerar aquí es, Dios mío, cuánto tiempo de nuestros medios, noticias, lo que nuestros niños están expuestos y adultos contiene material que aporta y nos resta. No sé si hemos como que pensado en el ambiente tóxico consistente. La información es importante, pero ¿cómo estamos utilizando estos espacios que transmiten a todo puertorriqueño todas las tardes, todas las noches, y repensar cómo insertarnos como psicólogos en esos espacios y reclamar, ¿verdad? Old school. Todo el mundo veía las noticias. ¿Qué estamos haciendo ahí? Y por últimamente, o sea, repensar quién viene a nuestras conferencias, porque somos nosotros. Porque a esa conferencia o futura de la PPR no invitamos a los miembros de la comunidad que nos den sus ideas de lo que estamos hablando y viceversa. Y Yo que creo que... Ay, ¿Dónde está perdón, la Comay de los Norma. psicólogos? Vamos a hablar de un programa así. Mira, O y pelotadura para psicólogos. hablas de crisis energética y me identifiqué completamente porque estoy llegando a mi casa para conectarme con ustedes y estoy hablando con mi hermano mayor y lo único que le digo, ojalá que tenga luz. En mi mente venía pensando qué opciones tengo si no tengo luz en mi casa y tengo un compromiso. O sea que ahí lo vemos y no lo quiero normalizar. No quiero usar la palabra Imagínate normal, pero tú, hemos tenido el que... estudiante universitario. Si no me conecto a esta clase, me cuelgo. Si no me gradúo. La situación es a nivel de adulto, niño, adolescente y universitario en particular. te voy a Bien. decir, te voy a decir dos cosas rapidito. La semana pasada corrí un grupo focal con niños para un proyecto que tengo con Rosaura. Y una de las cosas que hablaron los niños que le causa estrés, y no fue estrés, coraje. De las primeras cosas que dieron fue, Luma, fue lo primero que salió un niño gritando, un niño de 10 años, ¿ok? Rosaura y yo no practicamos esto, pero yo te puedo decir cuál es la consecuencia. Yo trabajo con ingenieros del Colegio de Mayagüez y hemos estado en vistas públicas hablando sobre el impacto del déficit de la crisis energética en el país y promoviendo, ¿verdad? Lo que ya incluso un informe federal dice que nosotros podemos hacer, que es tener placas solares en todos los techos en Puerto Rico, ¿verdad? Y no solamente Culebra lo está logrando, Adjuntas, que es el pionero en todo esto, ¿verdad? Con Casa Pueblo, está fomentando la revolución energética. El 18 de marzo hay una marcha ya en Adjuntas que invito a todo el mundo a que participe. Pero yo presenté en la legislatura sobre los estudios que hay a nivel internacional del impacto en la salud mental de la inconsistencia energética, ¿verdad? Y en muchos países tiene que ver con lo que pasa después de los desastres y cuánto tiempo la gente está sin luz. Pues mira, en Nueva York, después del huracán Sandy, al tercer día, las visitas a los hospitales aumentaron significativamente y era a causa de no tener electricidad. Personas con ansiedad, personas con depresión, personas que tenían ya problemas de salud mental y que se exacerbaron por la falta de acceso a energía eléctrica. Estamos hablando de 3 días promedio. ¿Cuánto tiempo el puertorriqueño y la puertorriqueña estuvo sin luz después del huracán María? Yo tengo familias que tuvieron 9 meses sin luz. ¿Cuánto estuvimos sin luz después de Fiona? Fue menos que María, pero no fue normal el tiempo que estuvimos. ¿Cuántos apagones la gente tiene? ¿Qué cuesta eso en términos de trabajo, de hacer asignaciones, de los estresores que tienen las familias en las casas para hacer asignaciones porque no hay luz, porque no hay acceso a la computadora? Así que el impacto energético es grande y por eso nuevamente vamos a hablar de sistema, pues hablemos a lo mejor de la resistencia, bueno, no sé si la resistencia, pero a lo mejor que no nos hemos planteado y no nos hemos preguntado como psicologías en Puerto Rico, en esta nueva realidad, ¿qué quiere decir eso para nosotros? ¿En qué programas de nosotros estamos hablando de la crisis energética? ¿En qué programas de nosotros estamos hablando de la gentrificación? ¿En qué programas de nosotros estamos hablando incluso hasta de la pobreza infantil?
y cómo eso entonces debe virar nuestro enfoque, ¿verdad? Y poner las cosas en prioridad, interrogando las condiciones estructurales que están afectando a la gente. Yo tomo mucho de la psicología de la liberación, ¿verdad? Y yo creo que el planteamiento de la psicología de la liberación es una psicología aliada a las necesidades de la gente. Yo creo que el país en este momento necesita una psicología aliada a las necesidades de la gente. Y fíjate, ustedes mencionaron que del simposio temático que va a trabajar estos temas, me gustaría que me hablaran a quién mapela este simposio, más o menos qué temas son los que se van a trabajar, se van a abundar, porque realmente es un tema que tiene mucha pertinencia en nuestro Puerto Rico actual. Y es importante que como psicólogos, pues estemos al tanto de todo esto para poderlo aplicar también a nuestra profesión en lo que hacemos día a día, en nuestro trabajo clínico. Pues mira, el simposio va a ser el 11 y el 12 de marzo, va a ser acá en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. ¿A quién le apela el simposio? A todo el mundo que quiera que trabaje, que su trabajo sea con niñez y con juventud, o que esté interesado en el trabajo con niñez y juventud. Eso quiere decir psicólogos y psicólogas de todas las áreas, incluyendo psicólogos industriales. Nosotros tenemos una mesa donde vamos a trabajar el tema de la pobreza. Oye, en el tema de la pobreza tenemos que hablar. Hago eco de las palabras de mi compañera Joyce, que está en mi comité de simposio, y ella es psicóloga industrial. Tenemos que hablar de la situación de trabajo de nuestras personas jóvenes, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos tener psicólogos industriales allí también. Le apela a maestros y maestras, le apela a consejeros psicológicos, le apela a trabajadores sociales, a maestros. ¿Y sabes qué? Nosotros queremos tener niños y jóvenes en el espacio del simposio. Queremos que ellos participen, que ellos podamos fomentar las voces de ellos y ellas dentro de esos espacios. La estructura del simposio este año es un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados. Nosotros vamos a tener una magistral los 2 días. Cada día tiene una magistral. Una de nuestras conferenciantes magistrales está con nosotros, que es Rosaura. Ella ahorita puede hablarles sobre lo que va, darle un preview de lo que va a estar hablando. Tenemos a Maricruz Rivera, que es la directora de COPI en el área de Piñones, que en estos días el grupo que dirigen de danza, que se llama Majestad Negra, estuvieron en África representando a Puerto Rico, una cosa maravillosa, y va a estar hablando sobre acercamientos antirracistas y decoloniales para trabajar con la niñez y con la juventud. Y nuevamente la gente escucha la palabra decolonial y se nos activan todas las banderas políticas del país. Oye, cuando hablamos de decolonial, mi gente, lo que estamos hablando es que tenemos una tradición de importar teorías y modelos de otros lugares, y es hora de que nosotros veamos que nosotros tenemos una falta de modelos teóricos que expliquen la realidad de la niñez puertorriqueña desde nuestras experiencias. No quiere decir que ese otro conocimiento es inválido, es totalmente válido, es importantísimo, pero tenemos que entonces nosotros comenzar a mirarnos desde adentro, ¿verdad? Con nuestras experiencias que son muy típicas nuestras y de más nadie, porque nosotros somos de las únicas colonias en el mundo todavía, ¿verdad? Así que ya va a estar hablando de eso. Luego de las magistrales tenemos un periodo de talleres donde hay muchos temas que estamos tocando, que tienen que ver con abuso infantil, que tienen que ver con estrategias comunitarias para el trabajo con la niñez, que tienen que ver con el trabajo antirracista con la niñez, sobre técnicas innovadoras en la práctica clínica para el trabajo con la niñez, que nos está trabajando la doctora Iberis Torres. Y tenemos talleres los 2 días, ¿verdad? Los 2 días después de las magistrales tenemos talleres. Y en la tarde vamos a tener lo que se llaman foros dialógicos, que son unas mesas donde vamos a tener unas presentaciones cortas como las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Tipo panel. Pero después de esas 3 presentaciones que tenemos en ese espacio, el grupo de personas que va a estar allí se convierte en un conversatorio. Se convierte en un conversatorio con el propósito de tener planes de trabajo multisectoriales para poder atender cada uno de estos temas, que incluyen temas de salud sexual y reproductiva, que incluye una mesa muy interesante que va a tener implicaciones en política pública, que es la mesa de la Carta de Derechos de la Niñez, donde junto con la cátedra UNESCO de la Universidad de Puerto Rico Recinto Río Piedras, vamos a estar formulando una serie de enmiendas para la Carta para someterlas a legislación, y ya tenemos compromiso de por lo menos un legislador que va a estar con nosotros y se comprometió, ¿verdad? Y nos habló de poder someter esas enmiendas a consideración de la legislatura de Puerto Rico. Así que queremos que sea un espacio donde salga un producto tangible de beneficio para la niñez y la juventud. El viernes en la noche tenemos un cóctel para nosotros compartir con todos ustedes, ¿verdad? Ojalá que se inscriban y vengan. Muchas veces nuestros simposios y conferencias son en Ponce, o lo más cerca que viene de acá, o en el área metro. Mayagüez tiene tanto que ofrecer, ¿verdad? Y nosotros nos encantaría poder recibirles acá, poder tener este diálogo, considerando también que una de las áreas del país que más afectado ha sido
que nuestra niñez más afectada ha sido, ¿verdad?, por la crisis climática, es el área suroeste del país, así que nos parece bien apropiado que este sea, voy a usar la palabra epicentro con todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? Que sea el epicentro de un movimiento multidisciplinario hacia la defensa de los derechos de la niñez y de nosotros adquirir destrezas diferentes para trabajar con ellos y ellas. Y no sé si Rosaura quiere hablar un poquito acerca del tema general de la magistral de ella. Brevemente, yo quiero que pienses en esto como una oportunidad, ¿verdad? En mi espacio. Quiero que te vayas con todo lo que tú necesitas saber para poder articular cuál es la situación climática y cómo afecta a los niños y en el contexto de Puerto Rico. Y que te vayas con un puente hacia cómo esto está directamente ligado a trauma, su impacto y sus consecuencias, y qué puedes hacer ahora. Te vas a ir con herramientas concretas y próximos pasos para adiestramientos gratuitos, open access online, que puedes tomar a tu tiempo. Así que espero que sea útil. Por favor, únete. Y yo no le digo sí a muchas cosas, pero a este me apunté rápido y me voy a quedar de oyente. Así que espero que eso ayude a traerte a Mayagüez. Y dice, estás en silencio. Si alguno de los colegas, compañeros, estudiantes que nos ven, padres, jóvenes, quiere inscribirse, ¿a dónde van? ¿A quién buscan para poder llegar allá? La página de simposio es www.asppr.net/simposio, no sé si la podemos poner en la pantalla, www.asppr.net/simposio, ahí van a encontrar toda la información de programas científicos, inscripción, hoteles, todo, ¿verdad? Tenemos un hotel que es el hotel que escogimos para la conferencia, que es el hotel TRYP, en el área de Mayagüez. Hay unas tarifas especiales, pero usted puede quedarse, ¿verdad?, donde más cómodo y más económico le sea. Y también yo no debería hacer esto, pero lo voy a hacer como quiera. Puede escribirme a mí directamente. Yo soy el coordinador del simposio. Mi correo electrónico es eduardo.lugo2@upr.edu, y estoy en toda la disposición de poder contestar sus preguntas, sus inquietudes. Hay una inscripción temprana, como siempre hace la PPR, que es hasta el 28 de febrero, así que hasta la semana que viene tiene para pagar una tarifa reducida para el simposio. Después de eso pues sube un poco, así que los invito, ¿verdad?, a que se puedan inscribir antes de eso y que vengan y compartan con nosotros. De verdad que queremos tener un espacio multidisciplinario donde podamos escuchar las voces de todos y todas, y yo creo que aunque usted no vaya a presentar como típicamente se hace en una convención, ese espacio del foro le da la oportunidad de usted compartir su trabajo y de escuchar el trabajo de otra gente para que podamos construir agendas conjuntas de trabajo en favor de la niñez y la juventud. Y si puedo decir, voy a retarnos a todos a algo que me encantaría que tratáramos de hacer esta noche, mañana. Voy a invitar a todo el que nos está escuchando a verdaderamente sentarse con un niño, un joven, y escuchar. Haga una o dos preguntas y escuche. Y quiero que tomes nota de la sabiduría interna, las preocupaciones, y continuamos teniendo más conversación sobre la niñez entre colegas. Gracias, Rosaura. Gracias por dejarnos con esa reflexión. Yo creo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, hacer sentarnos y ver cómo nos sentimos sobre el tema que hemos hablado y hacia dónde nos queremos dirigir con la información que hemos recibido, que apenas es una fracción de todo lo que se va a hablar también allá en el simposio, o de la fracción de lo que podemos conocer del tema si no estamos educados en él. Así que le damos las gracias. Saben que entre colegas aquí estamos para ayudarles, para servirles, para escucharlos, para tener más conversaciones de otros temas que ustedes quieran. Así que ha sido un verdadero placer. Éxito en su simposio. Nos veremos por allá. Y podemos poner en los comentarios la información que Eduardo nos facilitó para que se puedan inscribir lo antes posible, antes del 28 de febrero, para que aprovechen el precio de inscripción temprana. Así que entiendo que podemos ponerlo en los comentarios para que puedan accederlo desde allí. Así que muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, Rosaura. Vemos.